Hola, bienvenidos a Píldoras del Conocimiento. Hoy vamos a hacer uno de los episodios que más ganas teníamos de llevar a cabo. La verdad es que ha habido mucho trabajo detrás y esperamos que siga vigente por muchos años. Para ello tenemos con nosotros a un amigo, es Sergio Falla, desde Alfa Positivo. Hola Sergio, ¿cómo estamos? Y preséntate para la gente que todavía no te conozca. Muy buenas, Fernando, un honor estar aquí después de tanto tiempo escuchando Píldoras del Conocimiento. Pues es un orgullo total poder participar y aportar mi experiencia y mi visión sobre este tema, que me encanta. Y bueno, quizá a algunos les suene mi voz del podcast de Alfa Positivo, pero bueno, para el que no me conozca, pues yo soy un aficionado a todo lo que tiene que ver con negocios, con finanzas y con inversión. Y bueno, aparte de ser una afición y una parte importante de mi tiempo, pues realmente me dedico a ello y llevo 4 o 5 años en una holding privada, que bueno, parte de lo que hacemos es inversión en empresas privadas, pero otra parte importante de lo que hacemos es inversión en inmuebles. Tenemos tanto oficinas como centros comerciales, hoteles y campos de golf, también edificios residenciales, y yo estoy un poco en el equipo de análisis. Bueno, lo que básicamente en términos generales lo que hago es analizar si una compra de una vivienda, de un activo inmobiliario, va a ser una buena opción, va a ser una buena inversión y va a dar una buena rentabilidad, ¿no? Y luego aparte, pues a nivel personal, pues también siempre he estado bastante vinculado al mundo de la inversión en inmuebles. Tanto desde pequeño, mi familia ha comprado un par de casas que tenemos en propiedad. Yo ahora gestiono una vivienda de alquiler vacacional y bueno, tengo también un piso. Y luego aparte, pues también tengo un pequeño proyecto que todavía está en pañales, pero que bueno, que forma parte de una de las tendencias que creo que van a llegar fuerte en el futuro, que es el del Living as a Service, que bueno, esto daría para otro podcast, pero bueno, quizá conozcan más el término co-living, que es el compartir residencia entre varias personas. ¿Es cool living o cómo es? No, co-living, Co-living. Sí, Vale. para el que no lo conozca, es un concepto que trata de mezclar el mundo de la hostelería, el mundo de los hoteles, mezclarlo con el residencial y un poco ofrecer un servicio de residencia con servicios que podemos encontrar en un hotel, ¿no? Por ejemplo, un edificio en el que puedas vivir, tengas tu habitación, pero aparte de eso, pues tengas un servicio de comida o un servicio de limpieza o un gimnasio o ¿Qué se diferenciaría de un espacio hotel para clásico? trabajar. Bueno, que está pensado para largas estancias, para más de 6 meses. Y bueno, esto es un poco un resumen de lo que hago. Y bueno, nada, Fernando, muchísimas ganas de empezar, de hacer este episodio. Porque bueno, al final, todo lo que yo hago y el podcast que llevo, al final es bastante técnico y creo que solamente le puede interesar a un porcentaje pequeño de la gente. De hecho, a mis amigos a veces se lo enseño, pero como no les interesa, pues quizá este contenido no es para ellos. Pero del tema que vamos a hablar hoy me gusta porque creo que es un tema que todo el mundo va a tocar alguna vez en su vida y que creo que a todo el mundo le puede interesar. Por lo que creo que va a estar bien. Sí, yo creo que es un tema que le puede interesar prácticamente a cualquier humano, ¿no? A cualquier persona. Y comentar que Sergio y yo nos conocimos, creo que como hace un par de años, en una quedada que hicieron los chicos de Value Investing FM, de Paco Lodeiro y de Adrián. Y creo que en esa quedada fue la primera persona que me encontré y no sé, hicimos buena conexión desde el principio y ya me comentó de que estaba metido en alguno de estos proyectos, se me quedó en el subconsciente y cuando pensé de hacer este episodio, la primera persona que me vino a la cabeza fue Sergio, así que fue así, ¿no, Sergio? Sí, tal cual. Es que, como te he dicho, yo te seguía desde los primeros episodios. Creo que sigo Píldoras del Conocimiento desde el episodio 5 o 6. ¿Sí? Y bueno, cuando te vi, dije, pues voy directo a él porque tengo ganas de conocerle y de hablar con él. Y la verdad que estuvo muy bien, sí. Pues muy bien. Bueno, vamos a darle al episodio. Comenzamos. Para empezar un poquito con el episodio, hay que tener en cuenta que la compra de una vivienda, ya sea para vivir en ella o simplemente como una inversión, probablemente es una de las decisiones financieras más importantes de nuestra vida. Y el problema es que normalmente no tenemos mucha experiencia. ¿Por qué?
porque es algo que no hacemos con mucha frecuencia. Normalmente una persona media compra 1, 2, máximo 3 viviendas. Las cosas que hacemos con poca experiencia, pues realmente es la que tenemos más probabilidades de equivocarnos. Por esa razón es una situación en la que conviene estar bien informado y conocer bien los pros y los contras, y los riesgos y las realidades existentes. Realmente para este podcast hemos intentado documentarnos lo máximo posible. La verdad es que es un tema del que hay mucha información y por eso creo que está bien hacer este tipo de episodios para aislarse un poco de todo el ruido que hay y un poco filtrar toda la información que hay en algo muy, muy concreto, con bastante rigor, ¿no? Y aparte de lo que has dicho, que es una decisión financiera muy importante, para mí el tema de la vivienda, aparte, es visión muy estratégica. Para mí de las más importantes, incluso después de escoger a tu pareja, de la decisión de tener o no hijos y la elección de carrera profesional. Y eso, además de ser muy importante, pues el mundo de la inversión inmobiliaria, como conocerás, al igual que el mundo de la inversión, es un mundo en el que existe mucho ruido, muchos mitos, dogmas, creencias enraizadas en nuestra mente que realmente no ayudan a separar lo que es real de lo puramente anecdótico. Sí, y es que además en este episodio vamos a intentar aportar un poquito nuestro granito de arena, todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia con el objetivo clarísimo de tratarlo de la forma más transparente, teniendo en cuenta que alcanzar un punto de vista objetivo es realmente complicado. Al final la objetividad, yo siempre digo que es una línea muy delgada que es imposible de alcanzar. De hecho, Daniel Kahneman tenía esto, el modelo mental de Wysiati, que es lo que ves, es lo que tú piensas que es lo que hay, pero realmente no es así. Os adelantamos como oyentes que no va a haber respuestas absolutas, ni secretos milagrosos, ni una fórmula matemática para tomar una decisión. Lo sentimos, no tenemos recetas. Lo que sí que vamos a tratar es de aportar un razonamiento crítico y sobre todo herramientas para que cada uno pueda quedarse con lo que le parezca útil y pueda de alguna forma añadirlo a su arsenal de herramientas para tomar mejores decisiones. Lo que sí que quiero resaltar antes de empezar es que todo lo que hablemos, tanto a nivel fiscal como operativo, aunque se puede aplicar a casi cualquier país, realmente está más enfocado al mercado español. Y hay que tener en cuenta que hay muchos detalles dependiendo de cada país y es difícil extrapolarlo. También comentar que en las notas del episodio, si te vas a la web Píldoras del Conocimiento, al final podrás encontrar una hoja de cálculo con todos los ejemplos y todos los números que hemos hecho para que podáis comprobar y podáis también cambiar y ajustar para obtener vuestros propios datos y para tomar mejores decisiones. Así que os aconsejo que vayáis a eso a la web y podéis ajustar el modelo para ver cómo sale la cuenta, porque al final esto se trata muchas veces de hacer números. Y ya por empezar un poco, yo creo que para mí lo principal que deberíamos tener claro antes de empezar es la diferencia que existe entre inversión inmobiliaria y lo que es un bien de consumo. Quizá existe mucha confusión acerca de todo lo que rodea la compra de inmuebles y parte de esto suele ser porque una casa puede ser muchas cosas. Puede ser un bien de consumo, puede ser una inversión o hay gente que incluso compra como un depósito de valor. Pero cuando vivimos en ella y hablamos de nuestra residencia habitual, estamos hablando de un bien de consumo. Nos ofrece un servicio, nos da un techo, calor, seguridad. Al final es un gasto de nuestro día a día que podríamos comparar al del gimnasio o al de la comida. Pero que sea un bien de consumo, pues también implica que sea un poco más complejo de analizar, ya que tiene muchos componentes personales. Al final una vivienda como inversión es relativamente más fácil porque hay un desembolso, hay unos flujos de caja futuro, tienes que calcular la rentabilidad, el margen de seguridad y todo esto que ya hemos comentado y ya conocemos. Pero aunque sea un bien de consumo, la compra de una casa también puede considerarse una inversión de alguna manera, ya que estamos haciendo un desembolso que no va a dar ni una rentabilidad ni unos dividendos, pero que anula unos pagos futuros que son los del alquiler. Por tanto, al igual que ocurre con otras compras que hacemos, pues siempre será mejor si tiene un sentido económico. También hay que decir que en este episodio vamos a tener muy en cuenta el sentido económico, pero tenemos que ser conscientes de que hay otros muchos factores no económicos implicados en esta toma de decisión. Hay que tener en cuenta que no todo es racional, hay una parte psicológica que también juega un papel muy importante y probablemente cuando más mayores nos vamos haciendo, probablemente juega más
o tiene un peso más importante la parte psicológica. Este episodio nos vamos a enfocar en la decisión de la compra o el alquiler de una vivienda, ¿no? Porque que es algo, como he dicho, que afecta a todo el mundo, que todo el mundo tiene relación. Y luego, pues más adelante, en el futuro, si les gusta y si se animan y nos lo proponen, pues también podemos hacer uno más enfocado en la inversión pura de inmuebles. Sí, incluso con REITs, con sociedades de inversión en inmuebles. Lo tenemos en mente, además nos gusta mucho este tema de los REIT. Los dos nos hemos leído The Intelligent REIT Investor, es un libro que nos gusta mucho. Hay más libros y creo que es un tema bastante interesante. En este podcast sí que nos vamos a centrar, así que quédate hasta el final con la pregunta del millón. ¿Comprar o vivir de alquiler? Hay mucho humo en todo esto, hay muchos dogmas, hay muchos incentivos perversos detrás y vamos a intentar analizarlo, ya os digo, de la forma más objetiva posible. Sí, esta es la pregunta. ¿Comprar o vivir de alquiler, no? Es algo que yo siempre me he imaginado, que viene un amigo y me lo pregunta. Oye, Sergio, ¿tú qué crees que me conviene más? ¿Seguir alquilando mi casa o comprar una? Y, como he dicho, esta es la clásica pregunta que todos nos hemos hecho o que deberíamos hacernos todos, porque al final el hogar es algo que todos necesitamos y es una necesidad básica. Y yo creo que esta decisión la tendríamos que dividir en dos aspectos. Primero, el social y luego el económico. Son muy distintos los dos y hay que analizarlos desde puntos de vista distintos. Yo creo que en el aspecto social hay que entender todos los factores emocionales, psicológicos y de la propia inercia cultural que nos influyen en esta decisión. Y en el aspecto económico es más sencillo y lo que vamos a hacer es una proyección de nuestro valor neto individual en los dos escenarios. En el escenario en el que alquilamos y en el escenario en el que nos hipotecamos. Y a partir de ahí, pues ver cuál de ellos nos deja en mejor posición financiera en el futuro. Y si os fijáis, he dicho hipotecar y no comprar porque seguramente la mayoría de interesados en la compra de una vivienda será a través de apalancamiento, así que también comentaremos el caso de comprar una vivienda en efectivo, pero en general asumiremos que la compra será a través de hipoteca. Exactamente, vamos a tratar de hacer números en estos escenarios y en cuál, desde el punto de vista económico, sale más rentable. Hay que tener en cuenta que en todo esto existen multitud de incentivos y factores que nos empujan mayormente a tener la visión esta de que es mejor comprar. Vamos a intentar desgranarlo. El primero de ellos es un factor social. Aquí influyen dos sesgos psicológicos. A mí me gusta mucho el tema de los sesgos psicológicos y es el de sanción social y efecto arrastre. ¿Por qué cuando llevamos un tiempo con nuestra pareja la primera pregunta que nos lanza habitualmente a la sociedad, aunque es verdad que cada vez menos, es de cuándo nos vamos a comprar una casa? Estamos en una cultura que tiende a empujarnos tanto a comprar que lo consideramos como casi algo obvio y que tarde o temprano acabaremos haciendo. ¿Será que la sociedad en agregado está en lo cierto? Es decir, sabemos que en general la sociedad en masa tiende a acertar bastante con la toma de decisiones. ¿O simplemente es un tema de incultura financiera? Hay que preguntarse por qué nuestro entorno siempre nos empuja tanto a la compra de vivienda. Si es porque realmente es lo mejor para nosotros o hay incentivos de por medio. Si miramos todos los actores involucrados en la compra de una vivienda, podemos llegar a la conclusión que hay una especie de entramado natural de incentivos, yo voy a llamar perversos, entre comillas, y de motivaciones totalmente desalineadas con tus intereses, que mezclado con nuestra cultura nos hace entender mejor por qué hay tanta inclinación natural hacia la compra de vivienda. Sí, a ver, es que solamente si vamos mirando toda la cadena de agentes que hay involucrados en la compraventa de vivienda, vamos a ver que hay un interés muy importante en que compremos casa. En la mayoría de los casos, sin que realmente importe si es realmente bueno para nosotros. Exacto. Por ejemplo, en primer lugar, el más claro son las agencias inmobiliarias. Y aquí incluyo a todo lo que son corredores, agentes inmobiliarios, promotoras y cualquier intermediario que haya entre nosotros y el propietario de la vivienda, ¿no? Este es el actor obvio y aquí el incentivo está claro. La inmobiliaria gana vendiendo casas y llevándose una comisión. Por lo tanto, toda la información que recibamos por parte de estos agentes intermediarios va a estar sesgada hacia la compra. Y luego, otra cosa que debemos tener en cuenta es que las agencias suelen llevarse gran parte de la comisión por parte de los vendedores. Es decir, que los propietarios de la casa son realmente sus clientes y por lo tanto con los que van a intentar
quedar bien y dejarlos contentos. Nosotros no somos los clientes de la agencia inmobiliaria. Fijaros cómo empiezan aquí a entrar los sesgos psicológicos. Hay que tener en cuenta que al ser profesionales podemos o tendemos a sufrir el sesgo de autoridad, que nos va a hacer que nos influya más todavía. Hay que tener en cuenta que se juntan, fijaros, una serie de sesgos. He dicho sanción social, es decir, la sociedad te empieza a decir o a bombardear con el mensaje de estás tirando el dinero. Luego, el efecto arrastre, ¿no? El efecto vagón, que también le llaman, que es que tus amigos están comprando, con lo cual te ves arrastrado. Sesgo de autoridad, te lo está diciendo el especialista inmobiliario. Disponibilidad, cuando digo de sesgo de disponibilidad, que también se le llama cherry picking, son datos sacados de contexto para apoyar la idea de que estás tirando el dinero si no compras. Y además, el que se llama FOMO, ¿no? Fear of missing out, que es que te quedes fuera de aprovechar esa oportunidad que te están vendiendo los medios de comunicación. Ya lo veremos, pero siempre el periódico te va a decir, oh, están bajando los precios, se están desplomando. Lo leí esta semana, habían bajado un 1,5 y ya el mensaje es que se estaba desplomando el precio de la vivienda. Vende mucho decirte que te puedes perder la oportunidad. Sí, sí. Hay un entramado ahí de agentes que te van lanzando mensajes de compra, compra, compra. Por ejemplo, otro actor obvio en este escenario son los bancos. O sea, al final me parece bastante obvio. Su negocio se basa en prestar dinero y obtener un interés y aparte la mayor parte de sus ingresos vienen de las hipotecas. Y no solo de las hipotecas por el pago de intereses, sino por toda la capa de comisiones y productos vinculados que van asociados a la hipoteca. Que parece Seguros. Que cuando... Exacto, sí, que parece que cuando contratamos una hipoteca solo tenemos que pagar los intereses, pero hay alrededor pues una serie de gastos que no los tenemos en cuenta y son muy importantes. Y además, en caso de impago, están totalmente protegidos por la ley e incluso pueden salir beneficiados. Y luego, aparte, aunque todos lo sabemos, pues hay que tener en cuenta que cuando nos hipotecamos para pagar una casa, la casa es nuestra, está a nuestro nombre, pero tiene una carga que es el préstamo bancario. A veces estos conceptos se confunden y cuando compramos una casa con deuda estamos llevando a cabo un préstamo bancario, que al final es el contrato privado entre el banco y nosotros. Una parte se compromete a dejar el dinero a la otra parte y la otra se compromete a devolver ese dinero con unos intereses, ¿no? Vale. Pues la hipoteca es la garantía de cumplimiento de este contrato. Lo que pasa es que le llamamos hipoteca a todo, le llamamos hipoteca al préstamo en sí. Pero bueno, aunque no sea de todo correcto, nos entendemos y le vamos a llamar hipoteca. Pero realmente cuando hablamos de hipoteca lo que estamos diciendo es que es un préstamo bancario. La hipoteca es la garantía de cumplimiento. Y bueno, la hipoteca al final hace que en caso de incumplimiento de algún pago o de alguna cláusula, pues el banco pueda ejecutar esta garantía y aunque la casa sea nuestra, esté a nuestro nombre, sea de nuestra propiedad, pues el banco tiene derecho a expropiarnos ese activo. Pero lo bueno es que aunque se ejecute esta garantía y perdamos la casa, perdamos el activo, el contrato no queda resuelto y la obligación de devolver ese dinero todavía existe y todavía la tenemos. Es decir, que cuidado si por el camino de la hipoteca hay algún problema, una crisis o una mala racha, porque nos podemos quedar sin la casa y con la deuda. Y la pasa mucha gente en España, o sea que sí, y cuando las cosas van bien, tú no devuelves el dinero si te va la cosa bien, pero cuando te va mal, pues también lo tienes que asumir. Y luego además hay que tener en cuenta que tradicionalmente muchos han tenido a los directores de sus bancos por asesores financieros, cuando en realidad la realidad es que son empleados que trabajan para los intereses de un banco o no para sus clientes. Es lo que se dice siempre, ¿no? ¿Le preguntarías al carnicero cómo deberías de ser tu dieta? ¿Qué te va a decir un carnicero? Claro. Todo carne, ¿no? Y luego hemos hablado de que hay bastantes interesados, estamos hablando de agencias inmobiliarias, estamos hablando de compañías de seguros, estamos hablando de entidades bancarias, pero es que también los estados, es un actor que muchas veces no lo conocemos, pero es un claro interesado. Está al final, el Estado te está grabando una serie de impuestos, primero por poseer una vivienda y segundo por hacer transacciones. O sea, el Estado realmente está encantado con que hagas operaciones de compraventa de vivienda. Te va a cobrar una serie de impuestos, depende de cada país. Te va a cobrar, por ejemplo, en España el IVA por la compra de si es una vivienda nueva, el impuesto de transmisiones patrimoniales es usada,
el impuesto a datos jurídicos, el IBI, tasas municipales, tasas de basura, impuestos si tienes de renta si la casa está vacía, impuestos de plusvalía si vendes y tienes ganancias patrimoniales. O sea, es una serie de impuestos que al final el Estado es un pulmón que les sirve para recaudar bastante dinero. O sea, está encantado en que haya movimiento en este sector. De hecho, parte importante del Producto Interior Bruto la aporta el sector de la construcción. O sea, es decir, el Estado está muy interesado en que haya mucho movimiento en este sector. Si fuera por el Estado, estaríamos comprando y vendiendo casas aquí cada mes, porque es eso, en cada transacción una parte importante va en impuestos, y estos impuestos, al ser de ticket tan grande, pues contribuyen mucho a las arcas de cada Estado. Mira, yo digo aquí un matiz importante. Hay mucha gente que piensa que esto de comprar, reformar y vender es muy fácil, que es sencillísimo sacarle un 30%. Bueno, hay que asumir una cosa. Cuando tú compras y vendes en un periodo de tiempo corto, tienes que haber comprado muy bien como inversión para sacarle rentabilidad rápidamente y tienes que descontar muchos impuestos, muchos gastos de notaría, todos estos impuestos que te graba el Estado. O sea que no es tan fácil cuando escuches gurús que te hablan de inversión inmobiliaria y que es muy fácil sacarle rentabilidad. Bueno, vamos a hablar un poquito a lo largo del episodio, pero no es tan fácil y tienes que ya descontar toda una serie de gastos que tiene asociado toda esta serie de movimientos. Al igual que yo promuevo hacer muy pocas operaciones cuando hablo de inversión en renta variable, yo soy partidario de muy pocos movimientos. Al final, cuanto más te mueves, más fácil es equivocarte, más difícil es estudiar el movimiento y más dinero vas a perder en intermediarios que viven de que hagas estos movimientos. Pues lo mismo pasa de alguna forma con el mercado de la vivienda, así que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Sí, al final yo más o menos tengo calculado, cuando hago el análisis de una vivienda, que el 10% del valor total de la vivienda se va en gastos, solo en coste de transacción y en impuestos. O sea que empiezas con un menos 10%. Exacto. Antes de empezar el partido, menos 10%. Sí. Luego hay que tener en cuenta que hay otro agente que interviene con cierto tipo de incentivo, ya lo hemos dicho, es la prensa. Es verdad que no es una fuente de información independiente por norma general y hay muchos intereses detrás, ya sea de gobiernos, bancos o empresas privadas. Pero lo que importa es lo que vamos a encontrar, es que la prensa, cada día abrimos el periódico, lo he dicho anteriormente, nos encontramos con el mismo mensaje disfrazado de 1000 trajes distintos. Este es el momento de comprar vivienda. Da igual el momento que lo leas. Sí, yo reto a algún oyente que nos envíen algún titular o algún artículo en algún medio público que diga que ahora no es el momento de comprar vivienda, que ahora es momento de vender. Yo reto a alguien a que nos envíe algún titular así. De hecho, la mayoría de los periódicos tienen un apartado inmobiliario o una sección donde hablan del mercado de vivienda, y por la comunicación, el tipo de titulares, las imágenes de hombres en traje, yo creo que lo que pretenden transmitir es que la inversión inmobiliaria es una inversión inteligente, es una inversión que mola sensata. mucho, y que mola mucho. Exacto, sí. Pero aparte de estos agentes que podríamos decir que tienen incentivos no alineados con los nuestros, hay otro agente que no es realmente así. Involuntario, ¿no? Exacto, o sea que es una situación involuntaria, que es la de la familia y de nuestro círculo social más cercano, ¿no? Al final, pues la familia, siempre con la mejor de las intenciones, por supuesto, suele tender a recomendar la compra de vivienda. Y es de hecho algo ya normalizado socialmente y que parece que tiene todo el sentido del mundo. Pero, a ver, hay que tener en cuenta algunas cosas. La primera es que algo que aporta la vivienda es una seguridad psicológica, tanto para los propietarios como para los familiares del propietario. Y la segunda es que la posesión de una vivienda aporta estabilidad. Y yo lanzo la pregunta, ¿hay algo más que le guste a tu familia que algo estable? O sea, yo, si fuera por mi madre, yo estaría trabajando de funcionario. En España sobre todo, sí. Exacto, o sea, la obsesión de mi madre desde pequeño era estabilidad, búscate algo con salidas, que tengas trabajo, que estés sentado, que no haya riesgo, ¿vale? O sea, que la estabilidad es algo muy importante, sobre todo en nuestra cultura. Y luego, otra parte importante de este factor es que a nuestros padres y a nuestros abuelos y a generaciones anteriores les ha ido bien la compra de vivienda. A ver, los que compraron vivienda antes de los años 2000, en raros casos no habrá sido una buena inversión. Y los que compraran antes de los 80, pues todavía más. Que a ver, esto hay que tener cuidado, porque en realidad, si lo comparamos con el mercado bursátil, no ha sido tan buena inversión. A ver, el que compró un piso en Madrid hace 30 años,
pues a lo mejor se ha multiplicado por 5. Pero en agregado, el coste de oportunidad, sí. Exacto. El que hubiera invertido en el mercado bursátil hubiera obtenido mucho mejor resultado que en vivienda. Pero bueno, a nuestras antiguas generaciones les ha ido bien, pero también por otros factores, porque antes de los 80 la seguridad laboral que había era muy diferente y cuando entrabas en un trabajo muy mal tenía que irte para no jubilarte allí. Luego estaba la estabilidad geográfica, que allí donde nacías pues era allí donde vivías toda tu vida y por lo tanto tenía más sentido. Pero yo creo que ahora esto cambia cada vez más. O sea, cada vez es menor el tiempo de rotación en cada trabajo. Es decir, estamos de media menos tiempo en cada empleo y cada vez nos movemos más. Aunque no lo creamos. Mira, yo, por ejemplo, yo tengo menos de 30 años, ya he tenido más de 15 empleos y he estado en más de 3 países viviendo. Y como yo, pues cada vez hay más personas. Y hay cientos de personas. ¿Has tenido ya? Sí, claro. Ostras, qué bueno. Por eso te digo, y no me parece una locura, me parece algo normal. Quiero decir que la gente es algo ya habitual que la gente cambie de empleo cada año, cada 2 años. Y luego otro factor también que es importante, que es que el dinero que se empleaba en la compra de una vivienda, en el caso de generaciones anteriores, era de 2 o 3 veces el salario total del padre de familia o de la unidad familiar. Que es lo que se recomienda y lo que recomiendan las instituciones, lo que recomienda la OCU. Que cuando compres una casa, el valor de esta casa sea de 2 o 3 veces el salario bruto de la familia. Anual. Sí. Pero ahora lo que estamos pagando de media es de 6 y 8 veces este salario. O sea, es una auténtica animalada, ¿no? Sí, o sea que si cobras 40.000 euros al año, lo multiplicas por entre 6 y 8 y es lo típico de la familia que se compra una vivienda, ¿verdad? Exacto, sí, así. Haciendo las cuentas rápidas es así. Por lo tanto, eso, como nuestros familiares pagaban 2 o 3 veces su salario, pues a ellos les ha ido bien. Y como a ellos les ha ido bien, pues quieren lo mejor para nosotros. Luego hay que tener en cuenta que antiguamente, como bien dices, era muchas veces con un salario de una persona, que en España solió ser el hombre, se compraba la vivienda y luego vivía la unidad familiar con el salario de 2 o 3 años. Y una hipoteca de pocos años. Luego, posteriormente, se fue alargando el periodo de las hipotecas. Ya no solamente era con un salario, era con el salario del marido, con el salario de la mujer. Se fue alargando el plazo de las hipotecas. Llegaron hasta 40 años. Y al final hemos acabado con eso, con un salario bruto de entre 6 y 8 veces. Sí. Es algo a mirar y a tener en cuenta, sobre todo cuando a nuestros familiares les parece que les ha ido tan bien esta compra de vivienda. Y es por estos factores, porque anteriormente la relación ingresos-precio de la vivienda pues era mucho menor. Pues esto también hay que tener en cuenta. Pero a ver, que aparte de nuestra familia, nuestra cultura, ya sea por desconocimiento de otras formas de ahorro o por tener más cultura de la propiedad o por otras razones más culturales, pues somos el país de Europa. Bueno, el más no, pero uno de los mayores porcentajes de propiedad de vivienda lo tiene España. Creo que es el quinto o el sexto por la cola. Me parece que actualmente España tiene un 76% de vivienda en propiedad, lo que significa que de cada 10 personas, 7,6 tienen una vivienda en propiedad. Pero si miramos a nuestros vecinos que más conocemos, por ejemplo, Alemania tiene un 50%. Inglaterra y Francia están en torno a un 65%. Y Portugal e Italia, que son los más parecidos a nosotros, a un 70%. O sea, todos están en tasas mucho menores que nosotros. Es decir, que no es solamente nuestra familia, sino que es al final toda la sociedad y nuestra cultura en general que está un poco más orientada a la propiedad. Sí, por concluir esta parte de incentivos hay que tener en cuenta eso, que jugamos en un escenario repleto de participantes con mucha influencia en nuestra toma de decisión, que a lo que les interesa es la compra de vivienda. Para ellos la compra de vivienda tiene sentido, que quizás para nosotros no, porque tenemos diferentes intereses. No es que sean malos o que tengan malas intenciones, simplemente miran por su beneficio. Incluso en el caso de la familia, también miran por su beneficio, porque realmente quieren estabilidad para ellos como familia y para nosotros. El problema viene cuando percibimos a estos actores como aliados o como participantes con objetivos alineados a los nuestros, cuando realmente vemos que no lo son tanto. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, tu manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, que es pildorasdelconocimiento.com,
donde solemos dejar los guiones de los episodios. Enlazamos a nuestro Twitter, que es también Píldoras del Conocimiento. Y os dejamos algunas de nuestras recomendaciones. Son algunos de los recursos que más valor nos han aportado a nosotros, como cursos, libros y dispositivos, y consideramos que a lo mejor a ti también te pueden aportar muchísimo valor. Vamos a entrar en un tema que me apasiona bastante, que vamos a intentar desmontar de alguna forma, con prudencia y tratando de ser objetivos, toda esta serie de mitos y dogmas que lo hemos escuchado cientos de veces y que parte de razón puede que tengan algún sentido, pero muchas veces inducen al error. Tú y yo seguro que tenemos amigos que les habremos escuchado, no, yo me compro la vivienda ahora porque es que paso de seguir tirando el dinero de alquiler, y frases de este estilo. Vamos a profundizar en todos ellos, si te parece. Sí, sí. Por ejemplo, mucha gente tiene en la cabeza la idea de que alquilar es tirar el dinero. Este seguramente es el más recurrente. Es que si alquilas estás tirando tu dinero. El clásico de los clásicos. Este es el primero que te van a decir cuando le preguntes a tu amigo. Es que si alquilas estás tirando dinero. ¿Por qué? Porque con el alquiler de 25 o 30 años pagas la casa. Tirando de receta, facilidad cognitiva, y esto no puede fallar. El cuento de la lechera, exacto. Con 25 o 30 años de alquiler pagas la casa. Y sin embargo, alquilando pagas lo mismo y no tienes casa. Lógica aplastante, ¿no? Bueno, pues depende, hay que tener varias cosas en cuenta. Para mí hay dos cosas. Primero, que lo de tirar el dinero me parece una sobresimplificación un poco absurda, y es que si fuéramos por esa lógica, si alguien me dijera que está yendo al gimnasio, pues le diría que está tirando el dinero, porque también se podría comprar, claro, también se podría comprar las máquinas del gimnasio y hacerse un gimnasio en casa. O en vez de contratar un servicio de electricidad, podríamos tener nuestros generadores en casa, y realmente si hiciéramos nuestros cálculos, seguramente ahorraríamos dinero. Pero no todo es tan sencillo, ¿no? Y otra cosa es que si con el alquiler estás quemando dinero, con la hipoteca estás quemando igual o más dinero. Me explico. Cuando contratamos una hipoteca, yo creo que nos suele pasar igual que cuando compramos un coche a crédito. Solemos ver las mensualidades que pagaremos y no lo que realmente estamos pagando. Pero si desgranamos una hipoteca y hacemos un cuadro de amortización, vemos que hay cosas bastante interesantes y que llaman la atención, ¿no? Un cuadro de amortización, para el que no lo conozca, es una tabla donde tenemos el importe que pagamos cada mes y qué porcentaje de eso es mensualidad que corresponde al interés y que corresponde al principal, a la deuda y todo lo que nos va quedando, ¿no? De hecho, en el archivo que adjuntaremos encontraréis una tabla de amortización que podréis jugar con ella. Ponos un ejemplo, Sergio, para que podamos entenderlo más claramente. Bueno, por ejemplo, vamos a imaginar una vivienda de 200.000 euros con un préstamo del 80%, que es el máximo que dejan los bancos, una duración de 30 años y un 3,75% del coste total de la deuda, que no es el interés, es la suma del interés más las comisiones. Productos vinculados, etcétera. Exacto. A tipo fijo, por así decirlo, a un coste fijo, lo has calculado. Exacto. Con este ejemplo de una hipoteca, solamente los 10 primeros años, más del 60% del total que pagamos va a ser solamente de intereses. O sea, más del 60%. Muy fuerte, ¿eh? Sí. Y luego, si sumamos todos los intereses que vamos pagando cada mes, al final, si hacemos la suma, tenemos que vamos a pagar más de 100.000 euros de intereses. Es decir, de 200.000 euros que vale la vivienda, vas a acabar pagando 300.000 euros de vivienda. ¿Estamos en lo cierto? Así un cálculo aproximado, fácil. Sí, o sea, tenemos 300.000 solamente sumando los intereses. Pero si al pago de estos intereses le sumamos los costes que conocemos de impuestos, mantenimientos, seguros y comisiones, de pintar las paredes, de sustituir muebles, los electrodomésticos, si le sumamos unos costes de 200 euros mensuales, que son muy conservadores, que la gente no tiene en cuenta estos costes, pero son muy importantes, pues con unos 200 euros mensuales de costes de la casa propios, al final estamos pagando 200.000 euros que no son de la casa. O sea, aquí estás incluyendo, entiendo, derramas, estás incluyendo pago de la comunidad, pago de tasas de basuras, etcétera, todo este tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí, a ver, he hecho una media de lo que conozco y de mi experiencia, de lo que se suele gastar, y en una vivienda normal, en un piso de 60 metros cuadrados, unos 200 euros mensuales son bastante conservadores. Porque, insisto, estoy incluyendo aquí todos los impuestos, mantenimiento y seguros.
O sea que no es nada descabellado. Entonces, con estos costes más los intereses que pagamos, estamos pagando una segunda vivienda de más. O sea, estamos pagando 200.000 de la vivienda y 200.000 más de gastos que quemamos. Son gastos que no tendríamos si estuviéramos de alquiler. Es decir, que con la falacia de que alquilando estamos quemando dinero, en el ejemplo de la compra y la hipoteca, pues también estamos quemando dinero porque podríamos comprarnos 2 casas. Si con el alquiler podríamos comprarnos una casa a los 30 años, con la compra podríamos comprarnos 2. Por lo que si estamos tirando el dinero alquilando, también lo estamos tirando con la hipoteca. Y eso sin contar todo el riesgo que estamos asumiendo. Yo no sé si sabéis esto que se dice, pero se dice que las 2 principales razones por las que la gente destruye su vida son la deuda y el alcohol. O sea que al final la opción más conservadora es estar lo más libre de deuda posible, sobre todo si tenemos una familia. Yo creo que a una familia sin deudas le puede ir mejor o peor, pero es muy difícil que quiebre. Qué bueno. Es que al final es un dogma y una falacia que se repite muchísimo y hay que hacer los cálculos bien hechos. Luego llegamos a otra falacia que quizás no es tan común, pero sí es para la gente que empieza a tener cierta cultura financiera, empieza a interesarte por la inversión y se escucha mucho. Yo lo he escuchado a muchísimos gestores, dice, y yo también lo pensaba, ¿eh? De hecho, lo he discutido contigo off the record bastante este tema, es lo de que una vivienda te protege contra la inflación. Se escucha mucho porque es un activo real que si lo tiras a tiradas largas de tiempo, en 200, 100 años, 200 años, 50 años, parece que en general es un activo que conserva valor o que ha conservado valor, ¿no? Pues tengo una mala noticia y es que esto no siempre es así. El valor de un inmueble no está necesariamente ligado a la inflación. El valor de un inmueble está en el precio que una persona está dispuesto a pagar por él. ¿Qué significa? Pues que el valor de los inmuebles se crea a través de mecanismos de oferta y de demanda. El valor de tu vivienda dependerá exclusivamente de la cantidad de vivienda ofertada y de la cantidad de gente que quiera comprarla. Lo que sí es cierto es que en agregado el valor del mercado de viviendas históricamente sí que ha crecido al mismo ritmo que la inflación, pero eso no significa que todas lo hagan. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, ¿no? Es que esto es un problema de ergodicidad, que significa que cuando vemos una gráfica, lo que yo estoy diciendo, con un retorno medio, oye, pues vemos que la gráfica de la inversión inmobiliaria, pues sí, ha crecido parecido, ¿no? A lo que ha crecido la inflación. Y pensamos que ese sería el resultado que obtendremos. Sí, esto al final presenta un problema de lo que se llama ergodicidad, que significa que cuando vemos una gráfica con un retorno medio, pues creemos que ese será el resultado que obtendremos. Es como si cogiéramos la media de retorno de las acciones en los últimos 100 años y nos pusiéramos a crear nuestra cartera pensando que eso es lo que vamos a obtener. Y a ver, sería muy aproximado a lo que obtendrías si compras todo el mundo y te indexas. Pero al comprar una casa, al comprar un inmueble, no te estás indexando. Estás haciendo stock picking. En este caso, house picking, ¿no? Claro. Exacto. Y encima con muy poca diversificación. Así que cuidado con eso de activo protegido. Y aquí un matiz. Eso de la rentabilidad que obtendríamos es la que se ha obtenido en el pasado invirtiendo todo el mercado de renta variable, ¿vale? Un 6%, un 4%, un 5% neto. Pero no, aunque te invirtieras en máxima diversificación en MSCI World, no quiere decir que tu horizonte temporal obtengas eso. Y es más, te digo una cosa, haciendo stock picking, que es selección de acciones individuales, es que las probabilidades de perder dinero con una acción en concreto son más del 50%. Esto a la gente le explota la cabeza. Pero si tú inviertes aleatoriamente y mantienes una opción en concreto, hay más probabilidades de perder dinero que de ganar dinero, aunque el mercado en agregado, comprando todas, te den una rentabilidad positiva. Ten en cuenta que cuando compras todas, compras esos grandes ganadores, esos grandes que hacen 1% o hacen 1 por 1000, que tiran la rentabilidad de todo en su conjunto. Pero haciendo una compra de una acción en concreto, tienes probabilidades de perder dinero y además más del 50%. Cuanto más si haces house picking, ¿no? Que es metes todo tu dinero en una inversión que además tienes poca experiencia y además empiezas perdiendo un menos 10% la partida, ¿no? Con todos estos gastos que hemos dicho. Sí. Ninguna casa está ligada a la inflación. Lo que tiene sentido porque al final
esto se crea por mecanismos de oferta y demanda y al final pues la demanda también va en función del salario de la gente y cuanto mayor sea el salario de la gente, pues esta demanda sube. Por lo tanto, sí que tiene sentido que los precios vayan creciendo. Pero esto no significa que al escoger nosotros una vivienda, esa vivienda, su valor crezca al mismo que el del mercado. Puede crecer o más o menos. Pero para mí, decir que una vivienda te protege de la inflación, pues eso, no es más que un mito y una miopía estadística. Así que la próxima vez que os digan esto, que una vivienda te protege de la inflación, pues le podéis explicar esto, ¿no? Es el problema de los datos agregados, que muchas veces respaldamos nuestra toma de decisión con datos agregados, que muchas veces tiene cierto sentido porque ves el conjunto, pero si estos datos agregados lo ves individualmente, lo que tú harías, lo que yo he dicho, de compras una acción en concreto y la mantienes y te piensas que vas a tener el 6%, no es así. No es así porque tú no estás comprando todo, estás comprando una vivienda. Sí, sí. Otro cliché que sale, otro mito muy recurrido, es que la bolsa se mueve mucho y el ladrillo es más estable. Y para mí esto es en parte verdad y en parte no. A ver, la bolsa es más volátil porque son valores que se comercializan de manera diaria y cada día hay compradores y vendedores a todas horas. Además, aunque no lo veamos, que esto es algo que parece que no existe, cuando hay una crisis económica, el valor de nuestra vivienda puede bajar lo mismo o más que el mercado bursátil. O sea, esto la gente, como no hay nadie en su puerta ofreciéndole precio por su vivienda, bueno, pues no lo tiene en cuenta. Y un inciso, es verdad que el mercado inmobiliario es mucho más ilíquido que el de renta variable y no ves los precios al momento. Ojo con esto, que cada vez el mercado inmobiliario, la tendencia es que se automatice más y es más líquido. De hecho, yo conozco una compañía, Tico, que se encarga de dar liquidez al mercado inmobiliario y darte casi precios a diario de lo que sería tu vivienda. Entonces, es eso, que aparentemente no es tan volátil. Es cierto que también hay que puntualizar, aunque no ves los precios, es verdad que los precios de la vivienda es un mercado que se mueve con más inercia y más lentos. O sea, aunque tú vieras los precios constantemente, lo normal es que no se moviera tanto, ¿vale? Pero sí hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Si miras, a ver, aquí hay muchos matices. Pero, por ejemplo, en la crisis esta que hemos tenido recién del COVID, en el mes de marzo, todas las empresas relacionadas con el sector inmobiliario pues cayeron de media un 40%. Sin embargo, el mercado privado de vivienda, tú no podías ir a nadie y ofrecerle el 40% del precio por la vivienda. Nadie te lo iba a vender, ¿no? Esto es una muestra de esta volatilidad. Yo creo que si eres capaz de soportarla, pues al final, si miras resultados históricos, la renta variable ha superado con diferencia a los retornos de los inmuebles. Solamente en la última década, el precio de la vivienda en América se ha duplicado desde los mínimos de 2008, pero es que el de la bolsa se ha más que triplicado. Bueno, aquí un inciso. Hay que hacer una distinción entre inversión inmobiliaria directa, comprar una serie de viviendas y mantenerla, que más o menos en datos agregados hemos dicho que crece con inflación, y otra cosa es invertir a través de empresas que se dedican a esto, o sea, en SOCIM y SURREIT. Si cogemos los datos agregados de índices de REIT y de renta variable, no hay mucha diferencia. De hecho, hay periodos de tiempo, te habrás leído el Intelligent Rate Investor, y de hecho, si coges los Equity REIT, incluso en ciertos periodos de tiempo ha batido al SP500. O sea, estamos hablando de no de invertir en inmuebles mediante empresas cotizadas que tienen una alta correlación con el mercado general de renta variable. De hecho, tienen más del 70% de correlación. Estamos hablando de compra directa en inmuebles, ¿vale? Por hacer esta aclaración. Sí, sí, al final era solo para hacer una comparación entre el mercado privado y la renta variable, ¿no? Decir que esta volatilidad existe, pero que realmente es por eso, porque hay compradores y vendedores a todas horas y el mercado privado de vivienda pues sigue una inercia más lenta y es mucho más lento en moverse. Realmente el mercado inmobiliario se mueve mucho más lento, no solo es por el tema de oferta y demanda, es por tema de, bueno, primero de todos los impuestos que tienes que pagar, con lo cual, y además que lo ves y nadie quiere perder dinero. O sea, es decir, con las acciones le pegas ahí, como no tienes la tendencia de que tienes ese activo real, o sea, a nadie le gusta perder dinero con inmuebles. Al humano le cuesta mucho rebajar el precio y la prueba es que la crisis de 2008, por ejemplo, tocó suelo el mercado inmobiliario en España en 2016, mientras que la renta variable tocó suelo en 2009, si no recuerdo mal. Sí, al final es un mercado mucho más lento por muchos factores, ¿eh? Sí, está claro que la renta variable al final son empresas con apalancamiento y que esto al final pues hace que multiplique tanto para arriba como para abajo.
Pero el valor de los inmuebles, lo que quiero decir es que el valor de los inmuebles es muy parecido al final. Lo que pasa es que hay esta volatilidad. Bueno, al final lo que quiero decir es que si alguien dice que el ladrillo es más estable y más seguro que la bolsa, esto es una señal de que no ha escuchado los episodios previos de Píldoras del Conocimiento, donde se hablan de alternativas como la inversión pasiva o la cartera permanente, que te lo digo de verdad, a mí personalmente me parecen estrategias más seguras que la inversión en ladrillo. Ojo, más seguras, ¿eh? No digo que más rentable, pero bueno, yo creo que por eso hacemos toda esta clase de contenido y de episodios, ¿no? Porque tanto a ti como a mí creo que nos gusta la divulgación financiera y bueno, porque aunque nosotros conozcamos estas estrategias de inversión con tanto sentido común, pues eso, a un nivel de calle, como hemos dicho, tú le hablas de bolsa a alguien y a la gente lo que le viene a la cabeza es un gráfico de velas, el lobo de Wall Street y hombres con traje y corbata. Bueno, al final todo se resume en que desde este podcast, yo creo que en general también el tuyo, lo que tratamos es un poco de fomentar el espíritu crítico, ¿no? Que no te creas todas estas frases de facilidad cognitiva que se repiten mucho, que seas un poco consciente de que hay una serie de falacias, bueno, sesgos ya hemos comentado algunas, pero es que de falacias lógicas también, apelación a la naturaleza, qué es lo natural, comprensión retrospectiva, razonamientos circulares. Ten en cuenta todo esto porque al final esto te va a llevar a tomar malas decisiones. La pregunta que tendríamos que contestarnos con la máxima honestidad es ¿por qué quiero comprar vivienda? Y si la respuesta es alguno de estos mitos, sesgos cognitivos, falacias lógicas comentadas, por lo menos piénsatelo 2 veces. Sí, y aparte hay que recordar que estamos tomando una decisión de 6 cifras. Por lo tanto, mejor no caer en clichés ni en sobresimplificaciones vagas que al final van a reducir nuestro pensamiento crítico. Yo creo, Fernando, que ya se habrá notado un poco que este episodio no es una defensa de la inversión en vivienda, sino que más bien es un poco lo contrario, ¿no? Yo creo que este episodio es un poco comprar vivienda no tiene por qué ser la mejor opción. Es que es un poco... Os voy a contar la intrahistoria de este podcast, por qué nace. Sergio y yo somos muy curiosos de leer muchos libros, de escuchar muchos podcasts y nos hemos escuchado mucho contenido hablando de inversión inmobiliaria, de todo el mundo quiere ser Robert Kiyosaki y no es tan bonito, no es tan fácil. Entonces es un poco de, oye, vamos a intentar alejar todo este humo que rodea todo esto y ver que no es tan fácil y que tiene una serie de problemas. Además, Sergio, yo sé que tú has tenido ciertos problemas, lo has vivido en carne propia y por eso eres de alguna forma tan escéptico o tan contrario, de alguna forma, no contrario, pero que no lo ves tan bonito la compra de vivienda. Sí. Bueno, yo creo que hay mucho cherry picking, para empezar, de personas que se han hecho ricas o que han creado fortuna a través de la inversión inmobiliaria, esto para empezar, casos excepcionales. Es como si dijéramos que como existen personas como Warren Buffett, pues hacerse rico en la bolsa es fácil. Y luego también creo que ves por internet mucha información haciéndote creer que es una inversión fácil, que es apta para todo el mundo, y yo creo que ni es tan fácil y también creo que hay que tener una serie de aptitudes y habilidades pues que no todo el mundo tiene o que hay que entrenar y hay que estudiar bastante. Por ejemplo, para mí, una de las cosas que se comenta poco y que para mí es fundamental en inmobiliaria es el conocimiento fiscal. Para mí es clave y es de lo que más yo me intento formar, posiblemente porque es de lo que menos conozco. Y muchas veces lo que menos apetece, ¿eh? Porque además cambia tanto. Es lo menos sexy. Exacto, sí. Y luego, pues como esto, pues temas de negociación, temas de finanzas, pues todo esto requiere una experiencia y un conocimiento que al final pues lleva tiempo y práctica. Y al final, como estamos comentando, cuando vamos a comprar una casa, posiblemente va a ser nuestra primera vez. Fernando, yo te hago una pregunta. Dime. Si tú recordaras la primera vez que compraste una acción de bolsa, tú ahora, visto desde ahora, ¿cómo crees que fue tu razonamiento? ¿Tú crees que lo hiciste todo bien y que no cometiste ningún fallo? Nefasto. Al final no tienes experiencia, te dejas afectar muchísimo por lo que hacen otras personas, no tienes ningún criterio, te dedicas a copiar. Básicamente es lo que creo que empezamos haciendo todos eso. Exacto. Por eso yo creo que se requiere de una experiencia y por eso creo que hay que comentar un poco por qué creemos que hipotecarse no es siempre la mejor opción. A mí, por ejemplo, hay un artículo que me gusta mucho en un blog de inversión que dice, bueno, aquí siempre hablamos de hacer buenas inversiones,
pero vamos a invertir la ecuación. Y decía, ¿cuál sería la peor inversión posible? Como hace Charlie Munger, ¿no? Exacto, invert, always invert. Pues decía, ¿cuál sería la peor inversión posible? Y dice, bueno, pues sería una inversión que requiera una inversión continuada en el tiempo, que obligue al inversor a realizar pagos periódicos. Debería ser ilíquida, que no la puedas vender si necesitas el efectivo. Debería generar unos beneficios cuanto más bajos mejor. Debería ser una inversión a crédito, apalancada. Debería ser una inversión inmóvil, atada a un lugar geográfico específico. Debería ser una inversión muy cara, que te requiera gran parte de tu patrimonio de manera que no puedas diversificar. Debería de costar muchos impuestos, mucho más impuestos que otras inversiones. Debería ser una inversión que fuera una unidad indivisible, de manera que en caso de divorcio o herencia, pues dificultara las cosas. Y después debería ser una inversión cuya legislación cambie con frecuencia por estar al arbitrio al final de políticas electoralistas. Y al final, como os podéis imaginar, pues esto es lo que es una hipoteca. O sea que la definición de hipoteca es justamente cuál sería la peor inversión posible, ¿verdad? Sí, posiblemente. Bueno, hay que tener en cuenta que estás adquiriendo una obligación que probablemente sea muchos años vista, 10, 20, 30. Me lo he planteado muchas veces si comprar vivienda o no, pero es que, primero, yo tengo una personalidad, para empezar, a decir que soy bastante cambiante. Ya por ahí no soy el mejor perfil para comprarme una vivienda y me parece, de todas maneras, arriesgado concentrar toda mi inversión en una vivienda, quitarlo de la renta variable, que yo más o menos creo que lo controlo y que me da una cierta rentabilidad. Me da miedo descapitalizarme para algo que probablemente a lo mejor luego me canse o me parezca o tenga un problema y tenga que perder dinero. Entonces, yo hago esta reflexión, la planteo sobre la mesa. Aunque nuestra vida parezca muy estable, creemos que hay que darse cuenta que la vida cambia cuando no te la esperas. Cuando te quieres dar cuenta, de repente te surge una enfermedad que no te la esperabas, un golpe del destino, de repente te echan de ese trabajo que pensabas que iba a ser para toda la vida, de repente tienes que ayudar a un familiar, te tienes que mudar por el motivo que sea. Y no es solo eso, ¿eh? Hay que tener en cuenta que somos muy malos prediciendo el futuro. Yo aquí siempre me gusta reseñar el libro se llama Stabling of Happiness, ¿no? Tropezando con la felicidad, que aboga por hacer unas pequeñas pruebas para ver dónde realmente puedes tú encontrarte de alguna forma feliz, aunque bueno, luego está la adaptación hedónica, que esa vivienda que te has comprado y que te hacía tan feliz de poseer lo acabas normalizando y al final rápidamente se te va a ese estado de felicidad. Entonces, digo eso, que somos muy malos prediciendo el futuro y además tenemos la tendencia a extrapolar tu presente o tus últimos años, cómo van a ser tus futuros años, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿eh? Sí, aparte yo creo que cortas un poco tu opcionalidad en tu vida, ¿no? Yo, porque miro mi ejemplo, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace 5 años me salió una oportunidad muy buena de irme a Irlanda a vivir. Yo si hubiera tenido una casa en propiedad y tuviera que pagar una hipoteca, pues esta oportunidad la tendría que haber dejado ir. Y como esta, pues muchas otras oportunidades o opcionalidades que pueden surgir en tu vida, que bueno, que una hipoteca te tiene anclado ahí y te puede quitar estas oportunidades, ¿no? Y luego aparte hay que tener en cuenta que varios factores, ¿no? Para mí el primero es que uno de los más importantes es que cuando te hipotecas estás poniendo todo tu patrimonio en un solo activo. Lo que se llama poner todos los huevos en la misma cesta. Por lo que desde el punto de vista de diversificación, para mí es una pésima idea. Depende un poco también de la capital que tengas. Habrá gente que tenga mucho dinero y no sea tanta concentración, pero para el usuario normal es concentrar mucho. Y luego además le tienes que sumar, lo hemos comentado un poco de pasada. Normalmente, aunque cada vez se vaya haciendo más líquida, por norma general es una inversión ilíquida. Y todos tenemos el caso de familiares o amigos que han tenido que ser vendedores forzosos. Le saca ahí una herencia de una vivienda de un familiar y de repente para no tener problemas entre los familiares o lo que sea, pues al final la tienes que malvender o por motivos de fuerza mayor te conviertes eso en un vendedor forzoso que entonces tienes menos poder de negociación y acabas vendiendo con mucho descuento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, y luego lo que hemos dicho, que es una inversión muy cara. La vivienda tiene unos costes de transacción muy altos, ya sea por comisiones, impuestos o gestiones. Lo que hemos dicho, una parte importante de la inversión ya se va en costes, aproximadamente un 10%.
Y luego hay que tener en cuenta que como rentabilidad, pues también hay que tener mucho cuidado, porque tampoco se obtienen las rentabilidades que puedas leer en estos libros de Kiyosaki de turno, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya hemos dicho que la vivienda en agregado, cuando decimos en agregado, pero que tú no vas a hacer eso, vas a comprarte una vivienda, no todas, pero todas en agregado, pues han crecido más o menos al ritmo de la inflación. O sea que tampoco es un activo que sea tan rentable. Puedes alquilarlo si no es para vivir, que en este caso hay que tener en cuenta que si es para vivir es un pasivo en el sentido de que te genera gastos. Si lo haces para alquilar podrías considerar que es un activo, pero estamos hablando de que vas a tener una rentabilidad en el mejor de los casos parecido a la de la renta variable, entre un 2, 3, 4%. O sea que tampoco es una cosa extremadamente rentable. Por supuesto, si sabes negociar, si tienes experiencia, si conoces el sector, podrás obtenerle más rentabilidades, pero tampoco son los roces, la rentabilidad por capital empleado tan exageradas. Y si te hablan de roces por encima de 15%, 20%, a lo sumo 30%, cuidado, ¿eh? Y lo mismo con cualquier compañía. Es algo muy raro que te vayas a encontrar. Probablemente te están engañando. Sí, no, a ver, es totalmente cierto que es una inversión poco rentable, por lo que las rentabilidades salen a la hora de apalancarse. Mm. Cuando tú te apalancas, pues puedes multiplicar esta rentabilidad. Pero ojo, esto es una espada de doble filo. Ya sabemos cómo funciona el apalancamiento. Cuando todo va bien, multiplica tus beneficios, es decir, esta inversión poco rentable hace que sea más atractiva, pero cuando se da la vuelta puede llevarte a situaciones muy complicadas y se puede pasar realmente mal, ¿eh? O sea, así Mm. que cuidado. Bueno, y luego hay que sumar otro factor que muchas veces es el que nos acaba de, de decir que no queremos esto, es el tema de que es un tema que te puede generar mucho estrés mental, el tema de preocupaciones, esfuerzo. Muchas veces los humanos al final nos alejamos de todo este tipo de problemas, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hemos hablado de por qué o cuándo no tiene sentido comprar una vivienda, pero cuándo sí puede tener sentido comprar una casa. Todo no es negativo, también tiene cosas positivas y hay situaciones en las que sí puede ser una buena opción de comprar una vivienda. Sí, hemos dicho ahora toda la parte negativa, pero yo creo que también hay factores que aumentan un poco la lógica de esta compra de vivienda o aumentan de alguna manera las probabilidades de éxito. Mm. Por ejemplo, cuando tienes un trabajo sólido y estable, como por ejemplo el clásico, los funcionarios públicos, o cuando tienes la certeza de que vas a vivir en la misma situación geográfica por cualquier razón. Ahí seguramente tenga sentido la compra. Al final, si sabes que vas a vivir en el mismo sitio gran parte de tu vida y que tienes un trabajo y comillas está asegurado, pues los números suelen salir. Al final hay que tener en cuenta estamos hablando de cuándo sí comprar vivienda, hemos hablado de cuándo no comprar vivienda o qué problemas hay, qué mitos, qué falacias, pero ten en cuenta que es un tema multifactorial, no va a ser solo uno de estos temas que pongamos sobre la mesa, tenlo en cuenta, pero probablemente sean varias cosas y lo que te va a ayudar a tomar o inclinarte más por una decisión o por otra. Otra cosa, otro problema típico es que hay personas que se meten en el tema de comprar una vivienda por el tema de adquirir una disciplina de ahorro, ¿no? Hay personas que les cuesta ahorrar. Entonces, si quieres de alguna forma coger cierta disciplina, puede que tenga sentido comprarte una vivienda para forzarte a ir acumulando ese dinero en algo que luego el día de mañana pueda ser tuyo. O aunque que sí tengan esta disciplina de ahorro, pero o no conozcan o no sea para ellos otras alternativas de inversión como la renta variable o la gestión pasiva o la cartera permanente, si este tipo de inversión no va con ellos o no les guste o no se sientan cómodos con la volatilidad o hay personas, por ejemplo, que dicen, yo es que necesito ver y tocar mi inversión, que es algo que a mucha gente le pasa, ¿no? Yo quiero ver lo que compro. Bueno, pues en estos casos, pues puede ser una buena idea, siempre que se haga bien, pero no porque no me guste otro tipo de inversión me voy a lanzar a comprar una casa. A ver, al final esto es algo que requiere su tiempo, su análisis y su meditación, pero siempre es esto mejor que nada, ¿no? Claro, es un tema también de cultura financiera. Si no sabes invertir en renta variable y piensas que invertir en negocios es súper arriesgado porque se pueden ir a cero y piensas que tu vivienda no, este argumento lo escuchas muchas veces, pues oye, si no sabes otra cosa, además no quieres aprender, pues quizás es una buena inversión, es una forma que tienes de ir ahorrando y de alguna forma, si luego lo alquilaras, de ponerlo a rentabilizar más adelante. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y luego también hay gente que le produce beneficios psicológicos
comprar vivienda, por muchos motivos. Puede ser un tema de que se sienten más seguros. Tú al final cuando vives de alquiler, probablemente cuando más te vas haciendo mayor, pues a lo mejor no quieres vivir con el hecho de que tengas la incertidumbre de que te puedan echar de esa vivienda y te genera cierto estrés mental pensar en esa situación, que te tengas que mudar o que ya lo tienes todo decorado y vuelta a empezar. Eso al final cada vez te va generando más desgaste. Puede ser un tema de señalización, un tema de reconocimiento social, decir, oye, no, que yo es que tengo esta vivienda en propiedad y es mía y la tengo pagada y lo dices así como sacando pecho, mira, esta vivienda es mía, ¿eh? Que no es del banco, es mía, no estoy de alquiler. Muchas veces en España se ha visto como alquilar como una mala decisión y para personas que entre comillas son pobres o que no tienen dinero para pagarse una entrada, ¿no? Entonces es un tema muchas veces también de señalización, ¿no? De reconocimiento social. Sí, o para parejas, incluso es como ahora que quizá ya las bodas no eran lo que eran, pues también es un paso ya a la formalización de la pareja también a veces. No sé, a mí me parece también que es un factor a tener en cuenta. Luego, otra situación que parece buena para comprar vivienda es cuando se presenta una oportunidad de compra. Al final, en el mercado inmobiliario, pues se producen muchas situaciones especiales, pues que una persona ha fallecido y sus hijos quieren vender la casa, o una crisis o una venta forzosa. Pues en estos casos sí que se puede, como se dice, apretar el gatillo con más probabilidad de éxito. Yo, por ejemplo, en mi familia, cuando compramos la segunda casa, creo, la compramos en el 2008, cuando una promotora quebró y aprovechamos que estaban liquidando proyectos que tenían en marcha para comprar en una situación beneficiosa para nosotros. Bueno, y luego hay que tener un último factor que yo realmente es el tema que más me parece interesante, es que hay veces que se dan acceso a deuda muy barata, o sea, es decir, cuando te puedes apalancar con muy poco riesgo a un tipo fijo, muy barato, que prácticamente, entre comillas, te regalan el dinero, pues puede tener sentido poner a trabajar ese dinero que te lo dan con unas condiciones muy favorables, pero bueno, hay que saber y ver la letra pequeña de este tipo de dinero que te están dando. O por último, ¿cuándo creo que puede ser una buena decisión comprar la casa? Si me preguntan esto, yo les digo, cuando el PER sea menor de 15. Y a lo mejor algunos estarán, ¿pero qué es esto del PER, no? Pero si esto es una cosa de las empresas. Bueno, el PER es un múltiplo de valoración que se utiliza mucho en el análisis de empresas y que al final mide la cantidad de veces que estás pagando por los beneficios de una empresa, ¿no? Si por ejemplo, una empresa gana 10 y tú pagas 50 por esa empresa, el PER de esta empresa es de 5. Por lo tanto, cuanto menor es el PER, mejor, ¿no? Pues esto con los inmuebles también se puede calcular. Dicho de otra forma, es como de alguna forma, cuántos años tardas en recuperar tu inversión. Si te gastas 200.000 euros en la compra de esa vivienda y la alquilaras, vía alquiler, ¿cuántos años tardas en que te pague la compra de la vivienda? Si la vivienda te ha valido 200.000 y te sale a un PER de 15, quiere decir que alquilándolo en un precio promedio, en 15 años, vía alquiler te acabarían pagando esa vivienda. Lo único aquí, Sergio, sí que me gustaría hacer una puntualización. Hablamos de PER 15, pero pasa exactamente igual que con las inversiones en renta variable. Un inmueble en el centro de una ciudad o en primera línea de playa, que es más probable que siempre esté alquilado, probablemente tengamos que pagar más, o sea, más PER, ¿no? Un múltiplo mayor para comprar esa vivienda. ¿Por qué? Porque es más seguro que vayamos a tener esos futuros flujos de dinero vía alquiler. Entonces, el PER, hablamos de promedio, pero también depende mucho de dónde compras y el riesgo que estás tomando en esta decisión de compra. Sí, a ver, esto es una simplificación. A ver, el PER en realidad no existe. Lo que se utiliza es algo parecido. También. Sí, en el mundo inmobiliario se llaman cap rates, pero bueno, yo creo que PER se entiende porque lo conocemos más y es similar a los cap rates o al price to rent ratio, que O el también se dice. core FFO. Exacto. Y no hay que verlo como un dato estático, sino como un dato dinámico de toda la duración del alquiler o la compra, cuál va a ser el precio que se puede pagar por ese alquiler. O sea, también hay que hacer unas proyecciones y hay que, de alguna manera, intentar ver el futuro. Ponme un ejemplo sencillo para que la gente entienda el cálculo fácil, aunque es bastante sencillo. Sí. Por ejemplo, una casa cuesta 200.000 euros y el alquiler de esa casa es de 700 euros al mes.
pues el alquiler anual sería de 8.400. Está multiplicando 700 por 12. Exacto. Bueno, yo creo que habría que ser un poco conservador. Yo normalmente multiplico 700 por 11. Asumo que algún mes no me van a pagar, más impuestos, intereses, etcétera, ¿eh? Pero bueno, en bruto podría ser así. Sí, bueno, esto es más que nada para ver la relación que hay entre alquiler y precio en el mercado. Sí, No es para sí. analizar rentabilidad, es para ver un poco la temperatura, a qué Vale, precios vale. las viviendas. No significa que esa Sí, no, vaya a ser. no en tanto en cuánto tardan en retornar la inversión. No es para analizar rentabilidad, es para ver un poco si entre Si estás comillas, si pagando el. caro o barato en función del Exacto. tipo de inmueble que es. Exacto, exacto. Por lo tanto, si esta casa, el alquiler medio de este tipo de vivienda, lo puedes hacer por número de habitaciones o por metros cuadrados o por el rango que quieras, al final no buscamos precisión, sino hacernos una idea, pues el precio anual serían 8.400. Bueno, pues si estos 8.400 los dividimos entre los 200.000 que vale la vivienda, pues nos sale un PER de 23. Esta es la media que hay ahora en España. Estamos entre el 22 y el 25, O sea, en dependiendo de cómo. 2020, acercándonos a final de 2020, el PER promedio en toda España, mucho cuidado con esto, datos agregados, no es lo mismo el PER que hay en Madrid que el PER que haya en, no lo sé, en Teruel, es diferente, pero claro, es lo que dices tú, si te estás comprando o te quieres comprar una vivienda que resulta que está en el centro de Madrid, de mármol, con superluminosa, Claro, sin ruidos, y es un PER 12, dices, oye, pues o me estoy perdiendo algo o es muy buena compra esto. claro, exacto. O sea, lo que quiero decir es que normalmente un PER de menos de 15 suele ser una buena compra. No, pero esto no significa que pagues un PER de 20 y pueda ser también una buena compra, por supuesto. Pero esto también nos puede servir como referencia para lo que es un buen precio, ¿no? Si, por ejemplo, nos interesa comprar esta casa y sabemos que el alquiler está sobre los 700 euros al mes, pues podemos buscar el precio que haga el PER 15, ¿no? Si, por ejemplo, estamos viviendo de alquiler en una casa y sabemos que el dueño de esa casa podría estar interesado en venderla, podríamos hacerle esta oferta de compra, ¿no? Pues mira, te pagamos tanto. En Yo este aquí, caso creo que serían unos 125.000, ¿no? Pues tú vas mm, al dueño y le dices, oye, yo te podría ofrecer 125.000. Oye, mm, pues si el vendedor acepta, pues será una buena compra. quiero dejar un par de píldoras, un par de trucos que yo es lo que uso, porque hace poco hemos tenido que comprar una vivienda a mi madre. Y bueno, hemos comentado algunos trucos de estos. Si escuchas el episodio, creo que es el 28, que es estrategias de inmueble, damos muchos consejos en detalle, pero es una actualización de consejos. Hay un par de comparadores que están basados en inteligencia artificial, que tú pones una vivienda, la dirección, el piso, planta, etcétera, y te da un precio aproximado, lo mira en el catastro también, o sea, hace un cálculo más o menos, y lo tienes tanto en Idealista como en el BBVA. Son dos servicios web que te dan el precio de la vivienda, más o menos de venta. ¿Por cuánto se vendería? Es a grosso modo, ¿vale? Luego te puedes ir al Idealista o metaportales tipo Urban Data Analytics o Google Zoom para ver por cuánto se están vendiendo en esa zona, también lo podrías mirar. Y luego te puedes ir a tipo Idealista, etcétera, para ver el precio de alquiler en esa zona. Entonces, si haces el cálculo de PER, como os comenta Sergio, ya te hace una idea. Pero si además comparas con estas herramientas que te dan precios más o menos, puedes ver también cómo está por comparables ese precio. Y luego, como también puedes ver más o menos a cuánto se está alquilando en esa zona, pues puedes hacer un cálculo de PER. Entonces, con esta serie de herramientas, más o menos, yo por lo menos es lo que he usado para decidirme por una compra de una vivienda. También quiero puntualizar varias cosas. Lo normal para hacer una buena compra, por mucho que uses herramientas, es que probablemente tengas que ver 20 visitas para hacer una compra buena. O sea, es muy raro que porque usas muchas herramientas y además, si no esperas tiempo que se dé la oportunidad, lo consigas. O en el caso que hicimos nosotros, pues tuvimos que hacer varias visitas. No hicimos 20, hicimos un poco menos, pero es verdad que estuvimos casi un año entero esperando que se diera el momento oportuno. O sea, no es tan fácil. Sí, yo creo que al final por ejemplo, yo a nivel inversor en inmuebles, lo que intento hacer para encontrar buenas oportunidades es posicionarme para esas oportunidades. Y entonces yo lo que hago es, como tú has dicho, en este caso, a nivel individual, buscar 20 viviendas, hablar con gente, saber qué yo estoy buscando, qué estoy interesando, hacerles saber qué es lo que busco, qué es lo que me gusta
y todo, pues esto un poco más a nivel institucional, contactar con brokers, con corredores, que sepan qué tipo de activos me gustan, por qué me los van a enviar a mí antes que a otro, porque, ¿sabes? Yo les tengo que hacer saber que si algo me gusta voy a ir ahí con el dinero en la mano. Pues cosas como esta te posicionan para cuando hay oportunidades que el que tenga acceso a ellas piense en ti. Esto creo que es importante. Y ya por último, para cerrar un poco esta parte de cuándo puede tener sentido la compra de vivienda, para mí lo más importante en el sentido económico es saber cuándo tu valor neto como individuo a largo plazo va a ser mayor. Si con la compra de una vivienda o alquilando esta vivienda. Es decir, es hacer una proyección a futura, ¿cómo te verías tú dentro de 25 años o 20 años o lo que sea, con las estimaciones que tú haces y luego aquí muy bien la calculadora que pondremos al final? ¿Cómo estarías mejor financieramente, ¿no? ¿Con cuál tendrías más dinero? Exacto. Es plantear estos dos escenarios. El primer escenario en el que vamos a seguir alquilando y vamos a ver en qué podemos invertir el dinero que tenemos restante. Y el otro en el que compramos esta vivienda y que tenemos que pagar la hipoteca y que igual tenemos que hacer el desembolso inicial. Bueno, pues en estos dos escenarios vamos a hacer una proyección a 30 años, que es lo que suele durar una hipoteca, y en esos 30 años, al final, vamos a intentar ver en qué escenario vamos a tener más patrimonio como individuo. Que al final el patrimonio es el valor, por ejemplo, en el caso de la compra de la casa, es el valor de la casa más todo lo que has podido ahorrar y invertir y acumular y todo lo que has conseguido. Vale, pues vamos a ver si quieres los dos escenarios que hemos planteado, que hay muchos posibles escenarios, pero vamos a intentar ir los más típicos, lo que más os podéis ver reflejado los oyentes. Y repito, iros a la web que vais a encontrar en una plantilla enlazada para que podáis hacer vuestro análisis de escenario. Sí, y para hacer ese cálculo, entre otros parámetros y otras variables, para mí lo que más me interesa conocer y lo que más creo que debemos ser conscientes es de un coste que todavía no hemos mencionado. Hemos hablado de impuestos, de mantenimiento y de todo. Pero para mí uno de los costes que quizás es el más importante es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad en economía no es más que la siguiente mejor alternativa posible. En nuestro caso, el coste de oportunidad sería si no inviertes el dinero que tienes disponible para la compra de una vivienda, pues ¿qué otras opciones tendrías para invertir ese dinero, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un inversor en renta variable y sé que puedo obtener un 7% a largo plazo, un 7% bruto, porque yo soy inversor pasivo, pongamos por ejemplo, y sé que esa es la media histórica, pues eso va a ser mi coste de oportunidad. Ese 7% va a ser mi límite y no voy a buscar oportunidades de inversión que me den menos de eso. Aquí Fernando, como es mejor inversor que yo, probablemente este coste de oportunidad, el tuyo será por lo menos de un 10%. Pero bueno, lo que es importante es llegar a una conclusión crítica y conocer nuestro coste de oportunidad. Exactamente. Siempre que eliges un escenario, estás renunciando al infinito conjunto de posibles escenarios alternativos. Vamos a empezar con los casos, los dos casos típicos. Si quieres, empiezo yo con el caso primero. El primer caso sería, imagínate que eres una persona que se pueda dar el caso, que tengas 200.000 euros ahorrados y que quieres comprar una casa en efectivo, a tocateja, sin préstamos. El alquiler de esa misma casa estaría más o menos por 700 euros mensuales, que sería más o menos, te sale por el PER medio de España, de eso de un PER de 23. Es una persona que tiene cierta experiencia en el mundo de inversión y que puede obtener un rendimiento bruto, vamos a poner bruto siendo optimistas, de un 8% de rentabilidad anualizada compuesta. Y ponemos que durante 3 años tendría el mismo salario y la misma proporción de ahorro. En este caso, haciendo esta simulación, a los 30 años el valor neto individual del que compró la casa sería de 1,2 millones, es decir, que se descapitalizó y lo usó para comprar la casa. En el supuesto de que en lugar de comprarte esta casa tocateja, hubieras seguido invirtiendo teniendo esta rentabilidad que hemos comentado y vivieras de alquiler, lo que obtendrías dentro de 30 años es el resultado que ya podrías esperar
si eres un poco versado en esto de la inversión y la fuerza que tiene el interés compuesto. Sería 2,1 billones, es decir, casi el doble. Por lo tanto, una conclusión rápida, y grábatelo a fuego, yo esto es lo que tengo grabado, es que si sabes invertir, lo más probable es que obtengas más dinero, que tengas un patrimonio mayor viviendo de alquiler, aunque parezca mentira, que comprando una vivienda. Sí, yo creo que la compra de una vivienda en efectivo es difícil que sea justificable. Pues se puede dar el caso y mucha gente lo ha hecho, pero a nivel de rentabilidad es muy difícil que sea justificable. Exactamente. Ahora, si quieres, vamos con otro caso, que ahora tendríamos una pareja que tiene ahorrado entre los dos unos 50.000 euros y están en lo que llevamos hablando, ¿no? En si comprar o seguir alquilando. Bueno, pues ellos viven en la misma casa anterior, vamos a seguir con los mismos números para no liar, y es una casa de 200.000 euros de precio de mercado y un alquiler de 700 euros al mes, lo mismo, al PER medio de España. Pero la diferencia en este caso es que esta pareja o no le gusta o no conoce tanto la renta variable y su coste de oportunidad es más bajo. Es un 4% que le ofrece un banco por tener su dinero en un depósito a plazo fijo. Vamos a poner que es un caso hipotético, por supuesto. Pero bueno, en esta situación, si miramos la proyección del valor neto individual, tendríamos que alquilando llegaríamos a los 250.000 euros y en este caso comprando el resultado sería bastante mayor, sería unos 300.000. En este caso la compra de vivienda pues tendría mucho más sentido. O sea, al final estos modelos tienen... Esto hay que tener en cuenta que estos modelos tienen muchos matices y que nunca van a ser perfectos, pero nos pueden ayudar a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, solamente con estos dos casos yo me atrevería a decir que comprar una casa en efectivo no es muy buena idea en general, pero en cambio, si no tenemos un coste de oportunidad alto o no nos gustan otras alternativas de inversión, pues la compra de vivienda sí que puede ser una buena opción. O sea, si tuviéramos que decir una receta, aunque ya decimos que es complicado hacer recetas, es si sabes invertir en renta variable principalmente, lo que tiene más sentido probablemente es que no te descapitalices, salvo que tengas una oportunidad. Yo por lo menos lo que tengo grabado en mi cerebro es que es más rentable estar siempre invertido, sacando rendimiento a tu trabajo, a tu patrimonio, salvo que por el motivo que sea se produzca una oportunidad muy interesante que te permita comprar una posición muy, muy ventajosa. Pero para la inmensa mayoría de personas que no sepan invertir, que no quieren aprender, probablemente comprar vivienda sí que sea su mejor opción. ¿Estamos de acuerdo, Sergio? Sí, totalmente. Vale, pues si quieres, vamos a hacer otro matiz, que es el tema fiscal, que es un tema muy importante que has comentado tú antes. Antes de nada, aunque nosotros comentamos algunos puntos importantes, siempre es recomendable consultar un asesor o mirar por uno mismo, ya que esto cambia muchísimo dependiendo de cada situación, si estás casado, sin hijos, con renta disponible o no, de la situación geográfica. Al final, cada comunidad autónoma gestiona diferentes tipos impositivos, diferentes tipos de impuestos, etcétera. Podéis encontrar mucha información en el caso de España en la web de la agencia tributaria. Pero bueno, hablando en términos generales, la propiedad de una casa implica impuesto sobre patrimonio, tributación sobre el impuesto de bienes del inmueble, el famoso IBI, y antes del 2013 los pagos de la hipoteca podían desgravarse en la declaración de la renta, pero actualmente no. Sí, antes había gente que contrataba esta hipoteca porque se podía desgravar una parte de este coste de la hipoteca, pero eso ya lo quitaron. Y luego otra pregunta bastante recurrente en el aspecto fiscal es si es mejor comprar una casa como persona física o como empresa. A ver, al final la compra de vivienda a través de una sociedad es una práctica totalmente legal, pero que ya está pensada para que no sea favorable, si no todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces, si compramos una vivienda como una sociedad, pues al final el pago del alquiler va a costar como beneficios de esta sociedad, por lo que vamos a tener que pagar impuesto de sociedades, por lo que ya de inicio no interesa, ¿no? Porque si para nuestra residencia habitual o para inversiones
tenemos que pagar de este alquiler el 23 o el 25% de impuesto de sociedades, pues ya es mucho mayor. Cuando puede interesar es cuando ya tenemos grandes patrimonios, carteras de más de 8 viviendas, donde ya existen vehículos especiales como las OCIMIS, donde ahí sí que hay ventajas y ahí sí que es recomendable y ahí sí que se puede ver. Pero si tenemos algún oyente con este patrimonio, por favor que contacte con nosotros, que le asesoraremos encantado. Vale, si después de analizar los aspectos económicos y personales de esta decisión llegamos finalmente a la conclusión de que sí queremos comprar una vivienda, tenemos que saber que no solamente hay una manera de comprar una casa, sino que tenemos diferentes opciones, ¿no? Diferentes herramientas. Algunas son más complejas que otras, pero siempre está bien conocerlas. Si quieres, Sergio, empezamos con alquiler con opción a compra. Sí, esta es la primera opción que suele venir a la cabeza. Y a ver, esto no es más que un contrato que está compuesto por dos subcontratos. Uno es el de alquiler y otro es el de compraventa. Esto lo que permite es al inquilino vivir alquilando la propiedad durante un periodo determinado y cuando finalice este periodo, pues tiene derecho a comprarla por el precio acordado. Y de este precio, pues se descuentan todas las cuotas de alquiler que se han pagado hasta el momento. Esto está bien porque puedes, entre comillas, probar el producto antes de comprarlo, pero también es verdad que este tipo de opciones pues tienen una prima, por lo que el alquiler suele ser más caro o el precio de compra también suele ser más caro. Bueno, hay que decir también que lo del alquiler con opción a compra, que yo lo he visto muchas veces y lo he estado manejando, es que en el fondo esto también depende mucho de tu capacidad de negociación. O sea, de saber introducir este tipo de cláusulas que a lo mejor simplemente el que lo quería vender no lo tenía en mente, pero depende de tu capacidad de negociación, depende de tu conocimiento, puedes introducirlo, a lo mejor sin primas, si lo sabes hacer bien. Luego también hay que tener en cuenta que hay figuras como el contrato de arras que se puede hacer con antelación. O sea, existe mucha, aunque lo simplificamos, alquiler con opción a compra, pero yo diría que dentro de esta fórmula es un mundo en sí mismo, ¿eh? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Si quieres, profundiza en esto porque hay muchas variables también que entran en juego aquí, ¿eh? Sí, bueno, al final con los contratos privados, pues la imaginación es el límite y tú puedes acordar con el propietario de la vivienda las condiciones que queráis. Se pueden dar muchos casos o con cláusulas o se puede hacer de mil maneras, pero al final estamos hablando de opciones ya establecidas y de que la gente las tiene se utilizan de manera más recurrente, pero totalmente al final si eres capaz de negociar unas condiciones favorables y el propietario acepta, pues puedes conseguir muy, muy buenas situaciones. Y bueno, y hablando de esta creatividad, es que bueno, también se puede hacer el típico permuta, ¿no? O trueque. Pues oye, yo tengo 3 inmuebles en Valencia y no los quiero porque me quiero ir a vivir a Estados Unidos, te lo cambio por uno en tal otro sitio, o te cambio 3 plazas de garaje por un piso pequeñito en tal otro sitio en el campo. Existe esta posibilidad y como siempre es al final tu capacidad de negociación y tu capacidad de muchas veces de aportar soluciones donde hay problemas y darle un poquito a la imaginación, o sea que también es una opción. Sí, nosotros hemos trabajado con permutas. Lo hemos ejecutado en situaciones, por ejemplo, de que contactamos con un propietario de un terreno. Entonces le decimos, mira, queremos construir un edificio residencial en tu terreno, podemos hacer, tú nos das el terreno y nosotros construimos el edificio y te damos 2 de estos pisos para ti. Entonces, claro, ahí no hay ninguna transacción monetaria y los dos salimos ganando. Bueno, incluso, no lo tenemos escrito en el guión, pero incluso pases inmobiliarios, que en el fondo es hacer como de un intermediario, ¿no? Tú compras, como que compras, eres el primer comprador del inmueble, que realmente no llegas tú a desembolsar el dinero, pero sí el acuerdo, y sabes que tienes otro comprador, en el fondo te colocas como un hombre en medio, no como un intermediario. Casi eres más como un comisionista, por así decirlo. Sí. Hay bastantes figuras de intermediarios que quieren puestos más de tener la propiedad o más simplemente puramente intermediarios. Luego, otra también que cada vez está cogiendo más fuerza y que me parece una opción interesante
es la de la nuda propiedad. Esto es cuando eres propietario de una casa, pero no la puedes utilizar. Y esto normalmente se ve cuando hay una persona mayor que no tiene herederos. Bueno, es una opción muy buena porque puede vender esta casa y seguir utilizándola hasta que fallezca. Entonces, es un poco parecido a la hipoteca inversa, ¿verdad? Exacto. Lo que la hipoteca inversa es con una institución, ¿no? Con un banco, una aseguradora. Y la nuda propiedad al final es que la podemos hacer nosotros como inversores individuales, como personas individuales. Entonces, lo que seríamos nosotros es propietarios de una casa que la hemos comprado a muy buen precio, pero que no la podemos utilizar hasta que su, como se dice bien, su usufructuario fallezca, ¿no? Y bueno, a ver, hay controversia aquí porque es una opción un poco macabra, porque al final tu rentabilidad depende de la longevidad de una persona, pero yo ya he visto más de un fondo de inversión que busca este tipo de inversión y este Hay un tipo de acuerdos. conflicto de intereses, ¿no? De querer ahí darle un poco de McDonald's y de Coca-Cola y de... Claro, o sea, sí, tu rentabilidad, ¿no?, depende de que esta persona sea un roble y aguante muchos años o fallezca al mes. Sí. Bueno, hay controversia aquí, hay controversia. A mí me parece totalmente lógica y que tiene todo el sentido, pero sí que es verdad que puede ser mal vista. Sí, luego hay otra opción que es lo mismo que las startups, ¿no? Las 3F, Family, Friends and Fools, ¿no? Tirar de familiares, de amigos que te den el dinero que te pueda faltar para la entrada o para pedir menos hipoteca. Es una buena opción. Puede ser pedir ese dinero a esos familiares o amigos cercanos. La ventaja de esta opción, aparte de pagar menos intereses, no tienes que pagar intereses al banco, con lo cual ya por ahí muy bien. Hemos dicho que se nos pueden ir en intereses de 200.000 que vale la vivienda, 100.000 adicionales en intereses, es que se puede hacer sin tener que pagar impuesto de donación, lo cual también es un tema muy interesante. Y luego otra opción, por ejemplo, es la compra sobre plano o la compra en construcción, que suele ser posible, como he comentado antes en mi ejemplo, ¿no? Cuando hay una promotora en situación de necesidad de liquidez, ventas forzadas, al final las promotoras son empresas de mucho riesgo y llegan a este tipo de situaciones o por mala planificación o porque ven una oportunidad mejor donde pueden invertir el dinero o por cualquier razón, pero que llegan momentos en que muchas promotoras pues se ven en la necesidad de esta venta forzada, ¿no? Obviamente el precio es mucho más atractivo y hay dos variables, ¿eh? Cuando pagas a la promotora la vivienda y ellos la finalizan, es decir, pagas la casa antes de que esté hecha, y cuando compras la vivienda para acabarla tú, ya sea porque la promotora ha quebrado o por lo que sea. Al final es una inversión rentable, te puedes hacer la casa más a tu gusto, pero yo solamente veo esta alternativa viable cuando tenemos conocimientos del sector de construcción o somos manitas o tenemos contactos o... Sí, más especialistas. Exacto. O sea, yo no me vería, por ejemplo, yo no soy muy manita. Claro, y luego pasa un poco igual con las viviendas de los bancos. Al final es buscar vendedores forzosos. Lo que pasa es que esta es una opción ya para gente que se dedica a lo mejor más profesionalmente a esto. Es buscar al final bancos que por el motivo que sea se tengan que desprender de manera forzosa de una cierta cartera de inmobiliarios y con descuento por el motivo que sea. Pues puede ser una situación interesante para comprar una vivienda más barata realmente. De hecho, muchos bancos ya tienen su propia plataforma inmobiliaria. Por ejemplo, el Banco Sabadell tiene Solvia, por ejemplo, donde se pueden buscar directamente ahí las oportunidades como si fuera Idealista o Fotocasa. Y muchos bancos ya tienen su propia plataforma. En este caso, los precios que encontraremos serán más baratos que en el mercado, pero es complejo, ¿eh? No es tan fácil. O sea, los bancos no son agencias inmobiliarias, por lo que la información que recibiremos será un poco escasa y luego la verdad que la mayoría de los inmuebles suelen estar en mal estado, o años sin usar, etcétera. Sí. Y la verdad es que últimamente tampoco lo veo con tanta diferencia respecto al mercado normal, ¿eh? Tampoco hay tanta diferencia. Y otra opción compleja que es un poco parecido, al final es buscar vendedores forzosos, son viviendas ocupadas, ¿no? Al final, lo que pasa es que esto también tiene su trampa, ¿no? Habrá personas que se le han ocupado la casa y ya también por no lidiar con problemas o por se la quiere quitar del medio
y la quiere vender cuanto antes. La vende con descuento. Una opción que puede ser incluso... Lo que pasa es que esto queda muy bien decirlo sobre el papel, pero yo tampoco conozco ningún caso. Es de que realmente tú vayas a negociar con el Ocupa, de alguna forma, oye, pues te doy 20.000 y te marchas cuando lo compre, pero ¿quién te garantiza que el Ocupa no se vuelva a meter? Sobre todo cuando le has dado 20.000 euros y dices, oye, esto es muy rentable, ¿sabes? O sea, yo lo veo, es lo típico que se cuenta en ciertos cursos, pero no lo veo tan claro este tema, ¿eh? Pues yo sí que he tenido un caso cercano que ha salido bien, que ha sido en mi propio barrio. O sea, en mi propio barrio de una persona que vio una casa, sabía que estaba ocupada y, bueno, contactó con los ocupas, llegaron a un acuerdo de pagar una cantidad por irse de la vivienda. Entonces lo que hizo fue ir al dueño de la vivienda, se la compró más barata, ¿no? Exacto, o sea, con mucho descuento, porque esta es de las cosas que hace que haya mucho descuento. Una vivienda ocupada reduce el valor de la vivienda al menos un 40%, sin exagerar. No solo porque no la puedas utilizar, sino por la calidad de... Al final, pues una vivienda cuando está ocupada suele desgastar más y, bueno, al final el valor se reduce. Entonces compró esta vivienda con mucho descuento. Lo que no sé es lo que tú comentas, claro. Si se puede llegar a hacer un contrato con los ocupas, hemos llegado a tal acuerdo, eso no lo sé. Pues claro, supongo que habrá ahí un momento de confianza mutua, de o primero te vas y luego te pago, o no sé cómo eso lo hizo. Ya se lo preguntaré, porque es conocido, pero es un caso curioso, ¿no? Y aquí pero asumes un riesgo, al final tienes un descuento porque también asumes un riesgo realmente. Exacto, sí, por supuesto. Si no, lo haría el propio dueño. Sí, estoy de acuerdo. Por eso ahí también entran factores que hemos comentado, de poder de negociación, de don de gente, de saber... Bueno, al final las habilidades blandas, las soft skills, permean para todo. O sea, tener capacidad de comunicación. También es un poco el motivo de este podcast. Tener habilidad de negociación, hablar idiomas, todo este tipo de cosas, saber de cultura financiera, de inversión, te abre muchas puertas. Muchas veces más que tener ciertos conocimientos técnicos, ¿eh? Y permea para todo, incluso para este tipo de estrategias. Sí. Y esto, pues mira, ahora en España es un tema caliente del que dices, pues igual lo puedo aprovechar de alguna manera y puede salir alguna oportunidad. Yo soy de las personas que estoy abierto a estas cosas, a bajar al fango y hacer un poco inversión de guerrilla. Vale, y luego otra forma también de comprar a lo mejor una vivienda, esto yo me lo he planteado muchas veces, me lo he visto en mi familia, al final es la autopromoción. ¿En qué consiste esto? Pues en lugar de comprar una vivienda ya directamente construida, que a lo mejor no tienes que esperar tiempo para que te lo construyen, ya está hecha ahí, y a lo mejor te vale más barato. Una opción que tienes es, oye, te compras un terreno, por supuesto también puedes esperar a comprarte el terreno cuando se dé la oportunidad adecuada, y una vez que ya tienes tu terreno, pues intentas construirla tú mismo, no que la construyas tú con tus manos, sino que contratas un arquitecto, unos obreros y lo diseñas a tu gusto, con tus materiales, con tus calidades, y quizás lo típico que se estima es que te puedes ahorrar un 30%. También es verdad que tienes que a lo mejor involucrarte más, tienes que esperar más tiempo hasta que la construyan, ya no es verla acabada y a lo mejor también no es lo que tú esperabas o dentro de 3 años que se ha tardado en construir ya ni siquiera la querías. Pero bueno, es una forma de hacerlo, tiene sus pros y tiene sus contras. Sí, aquí se añaden un montón de procesos más, por lo que se añade mucho riesgo más, pero bueno, puede ser interesante y más. Esto tiene sentido si te gusta, si vas a participar, si te gusta tener el control, gestionar todos los procesos y te gusta tener tu casa hecha por ti como tú la querías y a tu medida. Eso es. Y luego, por cerrar un poco este apartado, hay un tema muy interesante que a mí me parece que no se habla mucho, no todo el mundo lo conoce, que es el tema de las subvenciones. Por ejemplo, en España, el Estado en 2018 publicó un plan para mejorar el acceso a la vivienda y ofrece muchas ayudas, tanto para el alquiler como para la compra, ¿no? Entonces, todos los que queráis ver las ayudas y condiciones, en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, pues ahí se detallan todas las condiciones, los posibles beneficiarios y la cantidad de ayuda. Y básicamente, estas ayudas están orientadas a perfiles de personas o en situación de vulnerabilidad o para fomentar la construcción de casas con eficiencia energética y sostenibles, para la regeneración rural y sobre todo también para perfiles jóvenes. Por ejemplo,
Ahora hay una ayuda que está siendo bastante interesante, que es la de comprar casa en pueblos de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Para esto de la regeneración rural. Pues en España hemos estado viviendo una despoblación de los pueblos, de lo rural hacia las ciudades, pues esto puede ser interesante para, yo qué sé, para personas que estén trabajando a distancia y que sepan que lo van a hacer durante mucho tiempo, pues pueden encontrar realmente buenos precios para comprarse una casa. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Sí, sí, es una opción también. Lo que pasa es que pasa como todo, es de estar muy informado, de estar muy encima, de tener cierta experiencia, de ver las oportunidades. Pero sí, al final cuando quieres conseguir algo diferente al resto de personas, pues tienes que tener o más información o más contactos o más experiencia, al fin y al cabo. Hmm. Pues genial, yo creo que esto es un poco, en verdad, las pinceladas. Esto es al final una introducción, aunque esperemos que no haya resultado muy pesado, esperemos que os sea muy útil. Y por concluir, las reflexiones que sacamos es que, teniendo en cuenta el factor económico, la verdad es que lo normal es que sea siempre más favorable la opción de alquilar versus comprar. Aparte, como hemos dicho, el futuro que nos deparará es desconocido y el no tener ataduras nos da esa flexibilidad y adaptación para surfear cualquier tipo de oportunidades u olas que estén por venir, tanto laborales como de crisis económica, etcétera. Pero también es verdad que no todo en la vida tiene que ver con el sentido económico, ¿no? No somos ese homo economicus, ¿no? Porque si lo hiciéramos todo desde este punto de vista, desde el prisma económico, seríamos personas racionales y realmente no lo somos, yo el primero. Por eso lo que nos hace único y lo que nos hace auténtico es nuestra toma de decisión que tiene en cuenta muchos factores y también aquellos psicológicos. Sí, sí, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Al final, un coche nuevo o de alta gama nunca va a tener sentido económico, pero oye, hay gente que le hace feliz y Que que le gusta, señaliza. exacto, y que le gusta el olor a coche nuevo y que disfruta conduciendo coches buenos. Yo, por ejemplo, Fernando, te lo tengo que reconocer. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte y me gusta el ciclismo y yo, por ejemplo, tengo una bici aquí detrás que me costó 4.000 euros. Realmente, si lo miro esto desde el prisma económico, pues puede que no tenga mucho sentido. Yo haría lo mismo con una bici de 1.000 euros. Pero bueno, a mí me hace feliz, me gusta este tipo de material o disfruto más conduciéndolas. Bueno, pues y esto también puede pasar con la vivienda, ¿no? Que no tiene que ser la decisión basada 100% en el factor económico, ¿no? Al final, nuestra intención con este episodio no es disuadir a nadie de que compre una casa o de que no la compre. A ver, es una decisión muy personal que puede ser muy bonita y que puede traer mucha felicidad, aunque no tenga sentido económico. Al final, nuestra intención es simplemente animar a todos a ser más críticos y a cuestionarnos más las cosas. Sí, y que no nos centremos solamente en el aspecto económico, aunque puede llamar la atención de decir, oye, que es más inteligente alquilar que comprar, desde el punto de vista económico, que es lo que suele la gente pensar que es lo contrario, que económicamente es mejor comprar. Bueno, ya hemos visto que si realmente sabes invertir, probablemente sea mejor no comprar, no descapitalizarte. Pero luego también hemos visto que no todo es económico. Y luego, de hecho, a mí me gustan mucho las reflexiones que tiene Rory Sutherland, yo sé que a ti te gusta mucho, en el libro de Alchemy, y habla, una parte me encantó, de la señalización sexual, ¿no? Sexual signaling, y es parte de la teoría de Darwin, y es que todo no es estrictamente eficiente desde el punto de vista evolutivo, sino que hay cierta competición que nos lleva a tomar decisiones, lo que se llama también las señales costosas, que te aporta otro tipo de cosas. A lo mejor para ti comprar vivienda te da cierto estatus, te da cierta estabilidad emocional o cualquier otro aspecto que también hay que tenerlo en cuenta. Somos humanos y somos seres que tomamos decisiones desde muchos puntos o desde muchos planos de vista. Entonces, si tú escuchas este episodio y tu amigo se ha comprado una casa, no pienses que es una persona ni más tonta que tú, ni más irracional que tú. Probablemente todo lo contrario. Así que simplemente sé crítico. Y nada, gracias, mil gracias Sergio por haber colaborado en este episodio, te lo has currado muchísimo, hay muchísimo trabajo detrás para recopilar toda esta información y presentarla aquí en este episodio, todo este proceso de grabación, así que muchísimas gracias Sergio. Nada, gracias a ti Fernando, un placer, a mí la verdad que me encanta hablar de estos temas, así que para mí es un placer
Y nada, si los oyentes les gusta, les parece interesante y oye, que quieren más o algo más enfocado en la inversión puramente inmobiliaria, pues que lo hagan saber y podemos hacer algo en otra ocasión. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sergio. Un fuerte abrazo también a los oyentes. Si os ha gustado, como siempre os pedimos que le deis a me gusta o like, como sea, de vuestro corazoncito, que compartáis y que comentéis, porque ayudará a que el podcast se posicione lo más arriba posible. Un fuerte abrazo. Chao. Adiós a todos.